¿Qué sucede con los bebés que no llegan a nacer después de su partida de esta vida? Las respuestas, ocultas en la Biblia, pueden sorprender. Existen preguntas ante las cuales uno se detiene involuntariamente. No son meras especulaciones abstractas, sino profundas y personales experiencias, a menudo nacidas de las lágrimas. Una de esas preguntas es: ¿qué pasa con los bebés o los niños no nacidos cuando su vida se interrumpe? Quizás esta pregunta les atormenta a ustedes o a sus seres queridos. Y cuando el dolor de la pérdida toca el corazón mismo, cuando se trata de su propio hijo, de su tragedia personal, deja de ser una simple pregunta. Se convierte en un grito del alma que busca esperanza, sentido y consuelo en un mundo que parece haber perdido toda lógica. No hay que apresurarse con la respuesta. El tema es demasiado delicado. El dolor causado por la muerte de un niño, ya sea por aborto espontáneo, muerte fetal, enfermedad o accidente, es una prueba incomparable. Es un dolor que traspasa no solo el cuerpo, sino también el alma. Cambia la percepción de la vida, de uno mismo y, a menudo, de Dios. La gente a menudo ofrece sus propias explicaciones, a veces con las mejores intenciones, otras veces no. Algunos intentan darle una base teológica, otros prefieren evitar el tema. Pero, en última instancia, no se necesitan solo opiniones, sino la verdad. Es necesario saber qué dice Dios, qué nos revela la Sagrada Escritura sobre estas criaturas indefensas. Porque si no se puede confiar en Dios en asuntos que conciernen a los más vulnerables, ¿cómo se puede confiar en Él en absoluto? Por lo tanto, en este caso, no hay que fiarse de tradiciones o conjeturas. No hay que conformarse con consuelos superficiales. Es necesario estudiar la Biblia con atención y cautela para comprender lo que la palabra de Dios dice sobre la vida no nacida, sobre los bebés, sobre su misericordia, justicia y amor por los niños. Es importante entender que este mensaje no se dirige solo a quienes han experimentado la pérdida de un hijo. Es un mensaje para todos, porque la actitud hacia los más débiles refleja la comprensión de la esencia misma del Evangelio. En el proceso de búsqueda de respuestas, quedará claro que la Escritura no guarda silencio. No revela todos los detalles, pero ofrece lo suficiente para fortalecer los corazones con esperanza. Muestra a un Dios que ve, conoce y nunca trata la vida como algo insignificante. Revela a un Salvador que recibía a los niños en sus brazos y decía: porque de los tales es el reino de los cielos. Si el corazón está cargado de dolor, reciente o antiguo, agudo o amortiguado, no hay que dejarlo solo. Si hay sed de verdad, esta es una conversación sagrada que debe llevarse a cabo con reverencia, honestidad y una fe profunda en la bondad y la cercanía de Dios. La primera pregunta que requiere consideración es el valor y la identidad de los no nacidos desde la perspectiva de la Escritura. Para entender qué sucede con los bebés y los no nacidos después de la muerte, es fundamental comprender primero cómo los trata Dios durante su vida. Esta es una base de enorme importancia, porque si la vida no nacida es solo un proceso biológico, una personalidad potencial, entonces toda la conversación pierde sentido. Pero si la vida no nacida es vida real, de inmenso valor a los ojos de Dios, entonces cada latido en el vientre materno se vuelve sagrado. Y la Escritura lo deja muy claro. El Salmo 139 se presenta como un diálogo íntimo sobre la relación entre el ser humano y Dios, que comenzó antes del primer aliento. David, inspirado por la revelación divina, exclama:
Tú me formaste, me tejiste en el vientre de mi madre. Mi embrión aún no se había formado, pero tus ojos ya lo veían. En tu libro estaban escritos todos mis días, cuando ninguno de ellos existía aún. Esto no es solo una reflexión poética sobre lo posible, es un testimonio personal sobre lo existente. Para Dios, la vida no comienza con el nacimiento, sino desde la concepción. En el libro del profeta Jeremías 1:5, el Señor se dirige al profeta con estas palabras: Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del seno materno, te santifiqué. Mucho antes de la primera ecografía, antes del primer llanto, antes de que alguien supiera de nuestra existencia, Dios ya nos conoce. Y esto no es solo conocimiento. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No se trata solo de elevados sentimientos espirituales, es una realidad. En el Evangelio de Lucas 1, se describe un conmovedor encuentro entre María e Isabel, durante el cual ocurre un milagro. Apenas María, llevando a Jesús en su vientre, pronuncia su saludo, el bebé Juan el Bautista salta de alegría en el vientre de Isabel. No es un simple movimiento, no es solo una patada, sino un salto de júbilo. Isabel, llena del Espíritu Santo, confirma que el bebé ya responde a la presencia del Mesías, realizando un acto de adoración aún en el vientre de su madre. Todo esto atestigua que los niños no nacidos no son simplemente personas potenciales esperando su desarrollo. Son significativos desde el principio. Son conocidos, amados y creados con un propósito específico. Y cuando ocurre una tragedia, cuando un bebé muere, ya sea en el vientre materno o poco después del nacimiento, no se trata de una persona potencial, sino de una vida ya vista, valorada y conocida por Dios. Y cuando nos invade la aflicción y surgen preguntas como: ¿era este niño real? ¿Tuvo importancia? ¿Está ahora con Dios? Podemos recurrir a esta verdad inmutable. Fueron significativos incluso antes de su primer aliento. No fueron casualidades, interrupciones o tablas rasas. Fueron creados de manera asombrosa y maravillosa. Y esto tiene una importancia inmensa, porque la forma en que Dios los trata ahora está directamente relacionada con la forma en que los trató entonces. En segundo lugar, es necesario comprender el carácter de Dios, su misericordia, justicia y corazón paternal. El solo hecho de reconocer la importancia de los niños no nacidos para Dios sería reconfortante, pero insuficiente. Para comprender lo que sucede después de la muerte, es necesario entender la esencia de Dios, su carácter y su corazón. Después de todo, toda nuestra esperanza eterna está arraigada en la fe en Dios. Y esta es la verdad. Dios es a la vez absolutamente justo e infinitamente misericordioso. Esto no es una paradoja, sino una hermosa combinación que se manifiesta en cada una de sus acciones. Él no compromete sus altos estándares de santidad, pero tampoco deja de derramar compasión. En el libro de Éxodo 34, 6, 7, cuando Dios revela su nombre y naturaleza a Moisés, dice que Él es el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que no deja sin castigo al culpable. Esto lo dice Dios de sí mismo, deseando que sepamos que Él es amor, pero también es justo. La afirmación de la justicia de Dios adquiere una importancia especial cuando se trata de bebés y niños no nacidos. La justicia implica responsabilidad por las propias elecciones, pero los bebés no tienen la capacidad de tomar decisiones morales. No se rebelan conscientemente contra Dios ni rechazan la verdad.
Deuteronomio 1:39 menciona una generación de niños que aún no conocían el bien y el mal, e Isaías 7:16 habla de un niño que aún no sabe distinguir lo malo de lo bueno. Los textos bíblicos reconocen que la comprensión moral llega con la edad. La justicia de Dios considera el conocimiento, la intención y la capacidad. Él no juzga a los bebés de la misma manera que a los adultos. Esto es coherente con las Escrituras y con la concepción de un Dios que tiene en cuenta las circunstancias. Romanos 1:20 afirma que las personas no tienen excusa cuando suprimen la verdad revelada en la creación. Sin embargo, los bebés no suprimieron la verdad ni negaron la existencia de Dios. No tenían conocimiento ni intención de pecar. Por lo tanto, el fundamento del juicio descrito en Romanos está ausente en sus vidas. La cuestión del pecado original también es importante. En Romanos 5:12, Pablo escribe que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado. Sin embargo, también afirma que la gracia de Dios y el don por la gracia de Jesucristo abundan para muchos. Romanos 5:15. Aunque heredamos una naturaleza caída, la gracia de Dios es aún mayor. Dios, como Padre perfecto, protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos y muestra misericordia a quienes no tuvieron la oportunidad de entender, creer o arrepentirse. Él dice: «Dejen que los niños vengan a mí», y promete estar cerca de los quebrantados de corazón. Él no se deleita en el castigo, sino en la misericordia. Los no nacidos y los bebés son los más vulnerables física y espiritualmente, y Dios los observa atentamente, los protege y los exalta. Nunca se aparta de ellos. Por lo tanto, si el corazón duele por un hijo perdido demasiado pronto, es importante recordar quién es Dios, un Padre justo, misericordioso y compasivo que nunca abandona a sus hijos. Para entender la actitud de Dios hacia los niños, especialmente los más pequeños y vulnerables, basta con mirar a Jesús, la imagen exacta de la esencia de Dios. Hebreos 1:3. La forma en que Jesús hablaba con los niños, los recibía y los protegía, revela lo que Él piensa de ellos y lo que el cielo piensa de ellos. El cielo no permanece indiferente al destino de los más pequeños. En una sociedad donde los niños a menudo eran relegados a un segundo plano, Jesús obró una revolución. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, relata cómo la gente le traía bebés para que los tocara y los bendijera con oración. Los discípulos, quizás creyendo que Jesús tenía asuntos más importantes, intentaron ahuyentar a los solicitantes, pero Jesús los detuvo, pronunciando palabras llenas de profundo significado. «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Reflexionen sobre esta afirmación. Él no estaba diciendo que los niños algún día podrían merecer el reino o que les sería accesible después de alcanzar la madurez y tomar las decisiones correctas. Él afirmaba que el reino ya les pertenece en el momento presente. Esta declaración tiene una importancia inmensa y no es simplemente una hermosa metáfora. Se trata de niños reales, de pie ante Él aquí y ahora, sin sí, sin condiciones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, va aún más lejos. Él toma a los niños en sus brazos, los abraza. Imaginen esta escena, el Dios encarnado, abrazando a los niños, bendiciéndolos no por algún logro o profunda comprensión, sino simplemente porque son suyos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, los discípulos preguntan a Jesús:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En respuesta, él llama a un niño y dice, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños no son solo invitados bienvenidos, son un modelo a seguir. Su inocencia, confianza incondicional y total dependencia de los adultos reflejan el estado del corazón que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Pero eso no es todo. Jesús advierte, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino al cuello y se le hundiese en lo profundo del mar. Estas no son palabras suaves de consuelo, sino una advertencia severa. En ellas resuena la voz de un padre que defiende ferozmente lo que le pertenece. Cuando nos preguntamos sobre el destino de los bebés después de la muerte, no recurrimos a teorías teológicas abstractas, sino a la imagen del Salvador que tomó en sus brazos a niños vivos, los abrazó fuertemente y proclamó que los cielos ya les pertenecen. Confiamos en aquel que nunca se apartó de un niño, que nunca condicionó la salvación a la edad, la inteligencia o los logros. Esto no es solo un pensamiento reconfortante, es la verdad, respaldada por manos traspasadas por clavos. El mismo Jesús que dio su vida por nuestros pecados, dejó claro que los niños ocupan un lugar especial en el orden celestial. Son cuidados, están seguros y siempre son bienvenidos. Por lo tanto, si alguna vez les ha atormentado la pregunta de dónde está su hijo, su bebé, su pequeño no nacido, recuerden cómo trató Jesús a los niños. No los rechazó, sino que los atrajo hacia sí, y Él permanece inmutable. Cuarto aspecto: pecado, salvación y edad de responsabilidad. Ahora, abordemos una de las preguntas teológicas más complejas. ¿Qué pasa con el pecado? Si todas las personas nacen pecadoras, ¿cómo pueden los bebés llegar al cielo sin tener la oportunidad de arrepentirse o creer? Aquí es donde una comprensión más profunda de la Sagrada Escritura puede aclarar la situación y brindar consuelo. De hecho, Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 explica que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Y así, la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto afecta a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero no hay que detenerse en esta afirmación. Romanos capítulo 5 contiene una declaración aún más importante. La gracia de Dios a través de Jesucristo supera el daño causado por el pecado de Adán. El versículo 15 dice, «Pero el don de la gracia no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundan para muchos». En otras palabras, sí todos heredamos una naturaleza pecaminosa, pero la gracia de Dios no tiene límites de edad, ni depende del nivel de comprensión. Su gracia es inmensurable. En las discusiones teológicas, a menudo surge la cuestión del destino de quienes mueren en la infancia. Existe el concepto de la edad de responsabilidad, que, aunque no se formula en un versículo específico, encuentra apoyo en varios pasajes bíblicos. En Deuteronomio 1:39, Dios establece una distinción entre una generación de niños que aún no conocían el bien y el mal, y los adultos que se rebelaron conscientemente contra Él. En el libro del profeta Isaías 7:16, se habla de un niño que crecerá antes de que pueda rechazar el mal y elegir el bien. Esto demuestra un reconocimiento de las etapas del desarrollo moral. La idea principal es que Dios, en su justicia,
no imputa responsabilidad a quienes no son capaces de comprender. Los bebés, ya sean no nacidos o recién nacidos, no pueden rebelarse conscientemente contra Dios, suprimir la verdad o rechazar el Evangelio. Dios, en su justicia, tiene esto en cuenta. Esto no significa que sean sin pecado, pero están bajo el manto de la gracia de Dios, ya que no alcanzan el punto de responsabilidad moral. Si la salvación se concede por gracia y no por obras o nivel de comprensión, entonces esa misma gracia puede cubrir a aquellos que no tuvieron la oportunidad de responder al llamado. Es importante recordar que la salvación siempre proviene de Dios y no es el resultado de los esfuerzos humanos. Efesios 2:8-9 enfatiza que la salvación se concede por gracia mediante la fe y que es un don de Dios, no el resultado de las obras, para que nadie pueda jactarse. Por lo tanto, si la salvación es un don y los bebés no pueden aceptarlo o rechazarlo en nuestra comprensión, es lógico suponer que Dios, en su misericordia, extiende este don también a ellos. Jesús vino a salvar no a quienes pueden ayudarse a sí mismos, sino a quienes son indefensos. ¿Quién podría ser más indefenso que un bebé o un niño no nacido? La justicia de Dios exige rectitud, pero su misericordia la provee a través de Jesús. En situaciones donde falta la conciencia moral, la rebelión y la capacidad de fe, se puede confiar en la acción armoniosa de la justicia y la misericordia de Dios. Es este tipo de salvación lo que Dios ofrece, y es en esta gracia en la que confiamos al preguntarnos sobre el destino de quienes no tuvieron la oportunidad de elegir. La esperanza en el cielo para los bebés se refleja en la historia bíblica del rey David. Este episodio de la vida de David, descrito en 2 Samuel, capítulo 12, es una fuente de consuelo para muchos padres afligidos. David experimenta la muerte de su bebé, nacido de su unión pecaminosa con Betsabé. Ayuna, llora y ora durante varios días, esperando la misericordia de Dios. Sin embargo, tras la muerte del niño, David realiza un acto inesperado. Se levanta, se lava, adora y come. Sus siervos se sorprendieron, pero David explicó sus acciones. Reflexiones sobre la fe de David. Mientras el niño aún vivía, ayuné y oré, esperando la misericordia del Señor, que Él le concediera la vida al niño. Pero ahora que la muerte se lo ha llevado, ¿qué sentido tiene ayunar? ¿Acaso puedo devolverlo a la vida? Yo iré a Él, pero Él ya no volverá a mí. 2 Samuel 12, 22, 23. En las palabras de David, yo iré a Él, hay algo más que un simple reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte y el entierro. Esta declaración tiene un profundo significado espiritual. Son las palabras del mismo hombre que cantó sobre la morada eterna en la casa del Señor, sobre la unión con Dios después de la muerte. Cuando David pronunció, yo iré a Él, hablaba de un encuentro eterno con Dios. Imaginen, David no solo esperaba, estaba absolutamente seguro. Creía que su hijo estaba a salvo en los brazos del Señor y que un día se reunirían. Esto no era una ilusión, era una revelación de un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, proclamando una verdad nacida de las profundidades del dolor y de una fe inquebrantable. Y esta certeza no se limita solo a David. En los capítulos finales de las Escrituras se nos presenta una magnífica imagen de la vida eterna con Dios. En Apocalipsis, capítulo 21, se describe un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta no es solo una hermosa idea, es una promesa.
un lugar donde la tristeza da paso a una alegría interminable. Muchos se preguntan, ¿los niños seguirán siendo niños en el cielo? ¿Los bebés crecerán allí? La Escritura no da respuestas directas a estas preguntas. Sin embargo, sabemos que el cielo es un lugar de perfección y restauración. Si Dios concedió vida con un propósito definido, y esa vida fue trágicamente interrumpida en la tierra, podemos estar seguros de que Él cumplirá su propósito en la eternidad. Es posible que estos bebés crezcan en la presencia de Dios, libres de dolor, pecado y miedo, floreciendo en la plenitud de su destino, de una manera que el tiempo terrenal no les habría permitido. En el capítulo 11 del libro de Isaías, encontramos otro destello de esperanza, una imagen de un mundo donde un niño pequeño los guiará. Según la Biblia, el cielo no es un lugar estéril y sin vida, sino una morada llena de vida, paz, alegría, adoración y, por supuesto, niños. Estas preciosas almas no están ausentes en esta imagen, son una parte integral de ella. Por lo tanto, cuando pregunten, ¿mi bebé está en el cielo?, recurran a las palabras de David y respondan, sí. Recuerden el amor de Jesús por los niños y digan, sí. Acepten las promesas de Dios de consuelo y gozo eterno y proclamen, sí, hay esperanza. Y esta esperanza no se basa en emociones o fantasías, sino en el carácter inmutable de Dios y la verdad de su palabra. Resolución de dudas, miedos y concepciones erróneas comunes. A pesar de toda esta verdad, las dudas se infiltran en nuestros corazones, especialmente en momentos de silencio y vulnerabilidad. El enemigo usa hábilmente nuestro dolor, transformándolo en miedo, susurrando. ¿Y si te equivocas? ¿Y si tu hijo no está con Dios? ¿Y si te perdiste algo? Estos miedos son reales y requieren respuestas honestas, no consuelos vacíos. Es necesario disipar de una vez por todas el mito de que los bebés que mueren sin bautismo o confesión de fe están condenados. Esta idea tiene sus raíces en tradiciones eclesiásticas centenarias, no en la enseñanza de Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación de un bebé dependa de un rito que no pudo realizar o de una decisión que no pudo tomar. La gracia de Dios no está limitada por rituales humanos. Él no espera a que alguien marque una casilla religiosa antes de manifestar su misericordia. Es importante mostrar misericordia, ya que el bautismo es, sin duda, significativo como expresión pública de fe y obediencia, pero la salvación se otorga por gracia a través de la fe. En relación con los bebés y los no nacidos, la salvación depende enteramente de la gracia de Dios. Una concepción errónea común está relacionada con una interpretación incorrecta del pecado original. Los temores de que nacer en pecado automáticamente implique la condenación de Dios, si la persona no lo elige activamente, son infundados. Al heredar una naturaleza caída, la gracia de Dios cubre por completo a aquellos que no tuvieron la oportunidad de responder. Romanos capítulo 5 no solo subraya el problema de Adán, sino que también exalta la solución ofrecida por Cristo. Surge la pregunta, ¿es justa la salvación de aquellos que no eligieron a Dios? La esencia es que la salvación se da por gracia, no por esfuerzos, edad o intelecto. Nadie gana la salvación. La misericordia de Dios es un regalo que Él da a su discreción. Si en su sabiduría y justicia Él decide cubrir a los bebés y no nacidos con esta gracia, esto es totalmente coherente con su naturaleza. El silencio de las Escrituras respecto a situaciones específicas puede generar preguntas. Por ejemplo,
La Biblia no afirma directamente que todos los bebés fallecidos van al cielo. Sin embargo, el silencio no significa ausencia. Dios a menudo revela la verdad a través de principios, historias y su carácter, no solo a través de afirmaciones concretas. Al considerar las Escrituras en su conjunto, se puede ver que la evidencia se inclina hacia la misericordia, no hacia la condenación. Reconocer la ignorancia de cada detalle no debilita, sino que fortalece la fe. Confiar en Dios, quien ha demostrado su bondad, fidelidad y amor, permite mantenerse firme en sus promesas, sin exigir el conocimiento de todos los misterios. Por lo tanto, es importante liberar el miedo, la culpa y la confusión. La cruz cubre más de lo que se puede comprender. El Salvador, que murió por los pecadores, abraza también a aquellos que no tuvieron la oportunidad de pronunciar su nombre. Su gracia es suficiente para las preguntas, las dudas y para aquellos que se perdieron, porque Él siempre es suficiente. El duelo no obedece a un horario ni sigue etapas claras, especialmente ante la pérdida de un hijo, un aborto espontáneo, un mortinato, una muerte temprana o un aborto, dejan una profunda huella en el alma. El duelo puede ser ruidoso o silencioso, pero siempre cambia a la persona. Por lo tanto, no se trata solo de teología, sino también de sanación, de situarse entre la pérdida insoportable y la esperanza inquebrantable. La Escritura no elude el dolor. El Salmo 34:4-18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta no es una metáfora, sino una promesa. Dios no se aleja del dolor, sino que se acerca a él, entra en la aflicción, se encuentra en los momentos en que las palabras son inútiles, las preguntas demasiado pesadas, el corazón está roto y las manos dolorosamente vacías. Los corazones de los padres que han perdido hijos sienten un vacío opresivo, pero es importante recordar, el dolor de cada padre es significativo para Dios. Las lágrimas no pasan desapercibidas, y ni un minuto de dolor es en vano. Dios está atento al sufrimiento, recoge las lágrimas en una vasija, considerando cada una de ellas sagrada. Dios ofrece algo más que simple compasión, una esperanza verdadera que no ignora el dolor, sino que ayuda a atravesarlo. El apóstol Pablo nos exhorta a no afligirnos como los que no tienen esperanza, porque esta esperanza está arraigada en la resurrección de Jesucristo. Esta es la promesa de que la muerte no es el final definitivo, que lo perdido un día será restaurado, y que los bebés a quienes hubo que decir adiós demasiado pronto no desaparecerán para siempre. Para quienes han sufrido un aborto espontáneo, deben recordar que el bebé fue real, su vida tuvo significado y su alma no ha sido olvidada. Para los padres que han perdido a sus bebés, sus brazos pueden estar vacíos ahora, pero llegará el día en que eso cambiará. El abrazo que el alma anhela no se ha perdido, solo está esperando su momento. Para aquellos que en el pasado tomaron decisiones que los atormentan con sentimientos de culpa, es importante saber que la gracia de Dios es mayor que cualquier error. Su misericordia es tan grande que cubre el pasado y, al mismo tiempo, abraza al niño. Para aquellos que intentan entender lo que sucede, reconciliarse con el misterio y confiar en el corazón de Dios en silencio, no deben sentirse solos. La fe no es tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que las tiene. ¿Cómo vivir a la luz de esta esperanza? Es necesario fijar la mirada en la eternidad, con corazones llenos de compasión por otros afligidos.
Con los brazos abiertos para consolar y palabras basadas en la verdad, es necesario estar dispuestos a servir, amar y recordar a los demás que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo está vivo y gracias a Él, la esperanza también vive. En conclusión, se puede decir con certeza, los bebés están a salvo. Juntos hemos recorrido un camino difícil y sagrado. Se han planteado preguntas que conmueven hasta lo más profundo del alma. Se ha compartido el dolor de la pérdida. Se han explorado las sagradas escrituras. Y ahora se puede afirmar con confianza, los bebés están a salvo. Y esto no es simplemente un deseo, sino algo en lo que hay todas las razones para creer, basándose en la Biblia. Desde los Salmos hasta los Evangelios, desde el corazón de David hasta los brazos de Jesús, desde la justicia de Dios hasta su misericordia desbordante, todo apunta a una verdad. Dios no olvida las vidas más pequeñas, no ignora a los no nacidos, escucha el llanto de los padres afligidos. Él ve, Él sabe, y Él actúa con una compasión que supera el entendimiento humano. Los niños no nacidos son completamente humanos a los ojos de Dios, creados de manera admirable y maravillosa. La justicia de Dios considera el conocimiento y la capacidad. Él es justo y recto en cada juicio. Jesucristo recibe a los niños con los brazos abiertos y declara que el reino les pertenece. En el cielo, las lágrimas serán enjugadas y la alegría será plena. Y la gracia es suficiente incluso para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de pronunciar el nombre de Dios. Pronunciar el nombre sagrado se convierte en un acto de fe. Que el recuerdo de un alma inocente o la búsqueda de una verdad superior se conviertan en un apoyo firme. El Altísimo está lleno de bondad y misericordia. Aquellos que dejaron este mundo prematuramente no han desaparecido sin dejar rastro, porque permanecen en su poder. Han encontrado su verdadero hogar, sus almas están sanadas y le pertenecen por completo. Y llegará el día en que los seguidores de Cristo se reunirán con ellos en la eternidad. Hasta que llegue ese día, el dolor estará teñido de esperanza, hasta que los corazones estén llenos de confianza en el Padre Celestial, hasta que la fe afirme que ninguna vida, por breve que sea, escapa al amor omnicomprensivo de Dios. Amén.